Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias a Dios que podemos compartir siempre acerca de su palabra. Continuamos en Juan 8. Hoy vamos a ver solo 2 versículos, el 31 y el 32. Y el título de nuestro estudio es La verdad os hará libres. ¿Y cuál es el objetivo? Comprender que la verdad solo se encuentra en Jesús. Él es el único camino que el ser humano puede seguir para ser realmente libre. Y entonces vamos a empezar con nuestro estudio y el primer punto se llama: el verdadero discípulo permanece en la palabra de Jesús. El verdadero discípulo permanece en Jesús. Vamos a leer ahí en la Biblia donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ocasiones anteriores hemos hablado de 2 tipos de creyentes: el que cree superficialmente solamente, y el otro es el verdadero creyente, el que reconoce que Jesús es el Cristo, o sea, es el Mesías, y se ha entregado a Él de todo corazón, y ha hecho a Jesús su Señor y su Salvador. Aquí vemos el requisito para ser discípulos de Jesús. ¿Cuál es? Permanecer en su palabra. Jesús habla aquí a los que creyeron en Él. Les dice que si quieren ser sus discípulos, deben permanecer en su palabra, en lo que Él les enseña. No deben irse tras otros rumbos. Ahora, ¿qué significa permanecer? Permanecer significa mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, resistir, estar, quedarse, establecerse, habitar y residir. O sea, que el que continúa, el que persiste, el que resiste en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que es verdaderamente discípulo de Jesús. Seguir a Jesús es un continuo aprendizaje y seguimiento de las indicaciones que Él nos da. Ahora, en la vida práctica este seguimiento no es solo por un rato, solo los domingos, es todos los días, es 24/7. Es una constante de encarnar el pensamiento de Jesús y reflejar sus acciones. Es algo que nosotros tenemos que renunciar al ego cada día, a cada momento, y asumir la mente de Cristo. San Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:16, dice así el apóstol Pablo: mas ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque permanecemos en su palabra. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia enseña que Jesús es la verdad, o sea, su persona y sus enseñanzas. No se puede dividir esto lo uno del otro. Cuando creemos en Jesús, creemos en Él, pero no solo decir yo creo en Jesús, sino en lo que Él enseña y lo seguimos. Si seguimos después, esta frase dice que esa verdad nos va a hacer libres, o sea, que hay una esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud del ser humano? El pecado. En el segundo punto dice: la verdad los libertará. El pecado consiste ¿en qué? En errar, en la rebeldía contra lo que Dios estableció, en no ser perfectos, en errar al blanco, como lo diría en el idioma griego. El pecado comenzó cuando el ser humano se rebeló contra Dios. Entonces, ¿qué pasó? Perdió la comunión con Dios, perdió su belleza, su paz, su propósito,
por lo cual Dios lo había hecho cuando él pecó. Y lo que esclaviza al ser humano es esa lejanía con su Creador. Es la lejanía con los propósitos que Dios estableció. Es la separación con Dios. Eso es lo que lo esclaviza. Y en las lecciones siguientes vamos a ver que hay un personaje muy interesado en destruir esa relación entre Dios y la humanidad. Ya todos sabemos quién es, pero en la próxima clase vamos a estudiar más sobre este tema. Por esto Jesús dijo: yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Se podría decir lo siguiente: Jesús nos dice: me conocerán a mí, que vengo a reconciliarlos con el Padre, que vengo a devolverles esa libertad, esa belleza, esa luz, esa razón de ser, el sentido de su existencia que han perdido por haber vivido en la esclavitud del pecado. Hola, si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta, y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones. Ahora, ¿de qué nos libera el Señor Jesús? Primero, nos libera de las consecuencias del pecado, o sea, de la condenación. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esto está en Romanos 6:23. Y también dice: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Eso está en Colosenses 1:13. También, conforme vamos conociendo la verdad del Evangelio, ella va iluminando nuestra vida y vamos renunciando a muchas cosas que nos han encadenado, cosas pecaminosas que nos destruyen: la ira, el temor, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Dios nos va librando de todas esas cosas pecaminosas y vamos teniendo una comunión cada vez más estrecha con nuestro Padre. Y ahí es donde empieza el gozo, la paz que solo Dios nos puede dar. Qué hermoso es el Evangelio, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué es la verdad? Tercer punto, ¿qué es la verdad? A través de los siglos, los seres humanos han buscado conocer la verdad. Por ejemplo, los filósofos la han buscado en sus razonamientos, en el conocimiento, que la verdad tenga que ver con la realidad que se toca, que se ve, algo objetivo. Los seres humanos también tienen en su interior un deseo muy grande de contestar algunas preguntas que nos hacemos, se llaman preguntas existencialistas, sobre saber la verdad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. De acuerdo a esas conclusiones, el ser humano y la sociedad guiará su forma de vida. Por ejemplo, de acuerdo a lo que cada sociedad tenga como respuesta a la verdad, de acuerdo a eso va a ser leyes que van a guiar la sociedad y va a guiar al ser humano. Ahora, esas respuestas están muy claras en la Biblia. El ser humano es creado por Dios con una esencia que Dios puso en él. Fuimos creados para tener comunión con Él y para glorificarlo. Él nos da el gozo y la paz y la vida que Dios planeó para nosotros. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Esto lo leemos en Génesis. También dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su gloria. Eso lo encontramos en Efesios 1:12 y Efesios 1:14.
Ahora, cuando el ser humano cayó en pecado, se separó de los propósitos de Dios. Esto lo llevó a la muerte y a la destrucción. Sin embargo, Dios en su amor nos dio una dirección. ¿Para qué? Para volver a tener esa comunión con Él y con los otros seres humanos. Nos dejó su palabra, o sea, su verdad. Por eso Jesús dijo, la verdad los hará libres. ¿Libres del qué? Dijimos, del pecado, que esclaviza al ser humano y no permite que el ser humano se realice y tenga la vida abundante, la vida plena, que solo su Creador, nuestro Dios puede darnos. Ahora, si el ser humano pierde su verdadera identidad, o sea que él no sabe que es criatura de Dios y pierde su propósito, que es la comunión con Dios y con el prójimo, ¿qué le queda? Falsedad y lo irreal. Debe crear su propia verdad, una verdad a veces ilusoria, pasajera y que nunca satisface. Ahora pensemos, ¿para qué sirve la verdad? La verdad es la guía en el camino que debemos seguir. Es el sostén de nuestras creencias y de nuestro actuar. El Salmo 25 dice algo bien bonito. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Si hay una verdad, ¿qué pasa? Ella pone límites sobre lo bueno y lo malo, sobre lo esencial y lo no esencial, sobre lo que conviene y lo que no conviene, sobre lo que es ilusorio y lo que es real, sobre lo justo y sobre lo que es injusto. Por eso hay que buscar y conocer la verdad. Si el ser humano no tiene la certidumbre de quién es y para qué existe, entonces vivirá en la mentira y sin un sentido pleno. Dirá como dice San Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso está en 1 Corintios 15, 32. O sea, si no hay un Dios, si no vamos a resucitar, bueno, hagamos lo que se nos dé la gana. Entonces, por eso, y a veces sin ver las consecuencias de dolor que vamos a provocar. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber bien quiénes somos y para dónde vamos en Cristo, en Dios, y para eso Dios nos dejó la Escritura. Por eso vemos a veces personas que cuando no tienen a Dios, no tienen esa verdad, están sin rumbo, están insatisfechas, quieren llenarse con dinero, con sexo ilícito, con vicios, el poder, la fama, la diversión. Para ellos ese es el sentido de la vida, satisfacer sus deseos carnales, pero algunas cosas los satisfacen por un momento, pero después vuelve aquella incertidumbre, aquella falta de fe, aquella vida sin propósito. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanas y hermanos, en nuestra sociedad. Se ha querido negar la verdad sólida de las creencias cristianas. Se les quiere destruir. Les han usado una palabrita que se llama deconstruir, que significa destruir. Se busca negar todo lo que sea el propósito de Dios. En muchos casos se quiere hacer a un individuo inconforme con su naturaleza, inconforme con su cuerpo, con su sexo. A las mujeres se les dice muchas veces que la maternidad no es ninguna bendición, sino que es solo un obstáculo en el camino para realizarse como mujeres. A los hombres se les ha dicho muchas veces que la masculinidad más bien es algo malo, etc. Se busca ser una persona donde no tenga conciencia de su esencia divina. ¿Por qué? Porque según ellos eso les impide hacer lo que quiera, eso les pone límites y la persona no puede ser lo que ellos desean. No entienden lo que significa verdaderamente ser libres, buscan un libertinaje. Por eso dicen, no hay una verdad absoluta, no hay Dios. La verdad para ellos es subjetiva, es relativa. Algunos le dicen es líquida, o sea que se amolda a cualquier situación. Es lo que cada uno perciba de sí mismo y de las cosas. Esa verdad
es basada más que todo en los sentimientos, no en la razón, no en la naturaleza, no en la realidad y menos en un Dios creador. Qué triste, eso estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa si la verdad no es sólida? No es una verdad que es absoluta y sólida, sino que es una verdad relativa o líquida, como le llaman, y cada uno tiene su propia verdad. ¿Qué va a pasar entonces con nuestra sociedad? Cuando una sociedad quiere negar el propósito de Dios, o sea, la verdad de Dios para su vida, y hacer su propia verdad, cae en el caos, en los extremos, en los abusos, en la insensatez y a la final cae en la muerte y en el dolor. Cuando no hay una verdad sólida, no existe lo bueno o lo malo. Todo es relativo. Si no hay verdad sólida, las leyes se manipulan a favor de los poderosos o de los de la élite del momento. Se imponen leyes de acuerdo a la ideología del momento. Eso es lo que pasa cuando no hay una verdad concreta, una verdad sólida, como la verdad de la palabra de Dios. Hola, si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta, y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones. Y esto se está viendo y lo vamos a ver quizás más fuerte. Por eso los cristianos tenemos que estar atentos, tenemos que estar informados, tenemos que ser personas que nos concienticemos de lo que está pasando en el mundo, porque ya no se trata de opiniones nada más, se trata de cosas que se llevan y se hacen leyes y a veces hasta nos las imponen. El mundo de hoy, que se le llama posmoderno, no quiere reconocer que es esclavo de su soberbia, de su vanidad, de su insensatez, al tal extremo que han puesto muchas veces a los niños contra su propio cuerpo, a la mujer en contra del hombre, a la madre muchas veces en contra de la criatura que tiene en el vientre, y todo movido por intereses económicos que hacen del ser humano una mercancía y no una persona con valor y dignidad como Dios la planeó, como Dios lo estableció. La insensatez y el orgullo dominan estas filosofías modernas y lo mismo ha pasado a través de las edades. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pilatos una vez le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero inmediatamente se retiró sin esperar que Jesús le contestara. En las ideologías modernas ni siquiera se pregunta qué es la verdad, sino que se le niega y se le cambia por sentimentalismos, espejismos y falsedades. Y de tanto que se repiten esas mentiras en todos los medios habidos y por haber, las personas los asumen como verdades sin cuestionarlas. Este es el mundo a que nos estamos enfrentando hoy. Pero Dios el Padre, en su gran amor y misericordia, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él, darnos de nuevo esa comunión y esa paz que solo encontramos en Dios y con Dios. La razón de nuestra vida es esa comunión y es estar en paz con Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dios claramente nos enseña que en sus propósitos está la verdad. La Biblia está llena la Biblia de la verdad. El Salmo 25, por ejemplo, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas,
Y en el 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. La verdad es un camino que Dios ha trazado para que el ser humano lo siga. Es la dirección correcta por la cual ir. Sin embargo, hoy en día, con las nuevas ideologías, se hacen sus propios caminos, sus propias verdades, que a la larga los llevarán hacia la muerte y el dolor. Cada día se esclavizan más y nunca están satisfechos. Sin embargo, el que decide de seguir el camino de la verdad va a tener una vida de paz. Ese camino de la verdad que Dios proveyó a la humanidad. ¿Quién es? El Señor Jesús. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y otra vez reiteramos el versículo de hoy, más que hemos estado estudiando fuerte. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Aquí vale recordar la frase de un filósofo cristiano, un hombre de Dios, se llamaba Agustín de Hipona, cuando él anduvo buscando la verdad por muchos años, hasta que encontró esa verdad en Jesús. Y él dijo, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermosa esa frase de Agustín de Hipona. La verdad nos hace libre. Jesús nos dio el ejemplo de esa verdad. Él dijo, yo sé de quién he venido y a dónde voy. Cuando el ser humano conoce quién es, o sea, que es un hijo y una hija de Dios, y hacia dónde va, hacia esa comunión con su Hacedor, con su Padre, experimenta la libertad verdadera y tiene un propósito en su vida y tiene una vida abundante. Es ahí cuando puede sentir la paz y el descanso verdadero. Es ahí donde se valora a sí mismo y a los demás. Y esto se consigue solo a través de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Con esa comunión con Dios es cuando el ser humano vuelve a experimentar la libertad verdadera y cuando conoce realmente la verdad a través de Jesucristo, a través de la palabra. ¿Cuál es el reto para los cristianos hoy? Tenemos que seguir, hermanos y hermanas, seguir proclamando la verdad del Evangelio, aunque esta verdad sabemos que se oponga a la verdad líquida y relativa del mundo. Segundo, pedir al Señor que su palabra, o sea, la verdad, nos siga iluminando nuestro camino y renunciar a todas las falsedades y a los pecados. Tercero, esforzarnos mucho en enseñar las verdades bíblicas a nuestros hijos y nuestras hijas y ser ejemplo de ellos, y también practicar devocionales en nuestra casa. Y el cuarto, disfrutar más cada día de esa relación con Dios a través de los momentos a solas con Él, con nuestro Padre, con nuestro Señor, a través de seguir lo que Él nos pide y servirlo con gozo, con mucho gozo. Porque fuimos creados, ¿para qué? Para tener una comunión profunda con nuestro Dios. Para terminar nuestro estudio de hoy, vamos a tener algunas conclusiones. Primero, el discípulo de Jesús es aquel que permanece, o sea, se mantiene, continúa, persiste en las enseñanzas de Jesús. Segundo, la verdad de Jesús es su persona y sus enseñanzas. Tercero, el ser humano es esclavo del pecado y el único que lo libera verdaderamente es Jesucristo. 4. La sociedad actual no quiere reconocer los propósitos de Dios y la verdad sólida que se encuentra en Él. 6. La verdad es la guía para poner límites entre lo bueno y lo malo. Es la que guía para hacer las leyes. 7.
Cuando una sociedad tiene verdades relativas o líquidas en las cuales se fundamentan sus leyes, se caen ideologías que la llevan a la confusión y el caos. Y el 8 es, hasta que el ser humano no se reconcilie con Dios a través de Jesucristo, no va a encontrar la verdad ni la verdadera libertad.